Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Damos inicio a un nuevo fin de semana. Hoy viernes 11 de agosto de 2023. De verdad, primero que todo, darle la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los hombres de buena voluntad y aquellos que buscan caminar y reencontrarse con el camino del Padre de los cielos para hacer obras de bien, para poder acabar y opacar al mal en todo caso. Bienvenidos todos a través de Noticias MSN Venezuela, Blogspot y de Noticias MS Venezuela Radio a través de la aplicación Xenoplayer, así como de la planta matriz de nuestro canal de YouTube de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito siempre a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora, así como también a través de nuestros aliados como es Noticias Sigatoca, también siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana, para Colombia y todo el Caribe, de igual forma para la Eureka Oriega allá en Europa y todas sus plataformas que dirige y maneja extraordinariamente hace muchos años esa distinguida periodista. Igualmente para la gente de ETTR allá en Estados Unidos, para toda Norteamérica y el mundo, y todas nuestras redes sociales que siempre estamos muy pendientes de todo el seguimiento que haces a nuestra programación, que le hacemos desde el corazón, por amor a Venezuela y a los venezolanos y a la América entera, en la búsqueda de su justicia y su libertad. Quien te habla, José Contreras, siempre pendiente de ser la voz, la vocería de muchas miles de personas que no tienen voz, pero siempre desde la integridad, de la coherencia y asistido de la verdad misma, que me permite pararme aquí día a día para poder expresar las cosas que no solamente me dicen mucha gente y me informan, sino las que contacto día a día, para que aquellos que dicen estoy aquí encerrado, no, yo hablo por todas partes y me comunico por todos lados, siempre al pendiente de la gran necesidad que tiene el pueblo venezolano de alcanzar la justicia y la libertad, pero desde el plan estratégico concertado y de la coherencia, sin emocionalismo y mucho menos con banalismo, de mentira, de populismo que cargan muchos por allí, y sobre todo de salir de este oprobioso régimen de mentiras que usurpa el poder en Venezuela. Y voy a entrar en materia de una vez, ¿no? Y no sin antes de traer un pequeño mensaje en el editorial que me permita refrescar las fibras de un nacionalismo verdadero, de una inspiración clara, para ver si podemos encaminarnos todos y pararnos sobre la brecha verdadera que implica el camino hacia la libertad sin desviarnos de él. Pero dice así simplemente: ¿qué dirán? Un simple esquema visto a la inversa de lo que hacen los presuntos seguidores del ideario del Libertador servirá por efecto del contraste para fijar líneas a una teoría de Bolívar. Nació Bolívar rico, en medio de un cuadro familiar cargado de extraordinarias influencias en el orden colonial, y murió sin segunda camisa, en casa ajena, con las minas que constituían su único peculio, caídas en juicio ordinario, en cuyo curso no le era permitido influir, y sin fin frente al Estado fue el servicio de todo empleado que decía, sea militar o político, lo será para servir y no para prestarse con pomposas decoraciones y para obtener sueldos extraordinarios. En su proclama del 13 de agosto de 1913, en esta proclama se habló de 1813, oído, que dirían frente a estas normas de conducta pública los derrapados que a vuelta de 3 y 4 almanaques despilfarraban fortunas sustraídas del Estado,
del erario del erario y las coleccionan. No ya lujosos carros de carrera y paseo, pero aún suntuosos palacios y uberrimos predios. Así, a Madariaga haya ocurrido la idea tan peregrina como de mirar 2 bolívares por surpuestos en el momento del juramento en el Monte Sacro. No tuvo en el auténtico Bolívar otra pasión que la libertad. Y dentro y el de afuera, el mismo Bolívar que pasó a ser bueno su juramento y recorrió la América a caballo durante cosa de 20 años y libró batallas brillantes que aseguraban la autodeterminación de las nuevas naciones enteras en su dominio y por consiguiente ausentes de toda manera de tutela colonialista. Hacen algún sacrificio en su vida, en sus bienes, en su fama, y los vanidosos corifeos del amañado bolivarianismo. Bolívar ordenó castigos ejemplares, aún contra sus propios compañeros de armas, cuando estos se erigieron en peligro para la causa de la libertad y el riesgo para la seguridad de las instituciones. Olvide usted todo lo pasado y lo menos obre si hubiera olvidado, pues si este heroico desprendimiento no se puede conseguir ni vida, ni patria, ni honor, aconsejaba Justo Briceño a la carta de noviembre de 1830. Estimado extrañable Bolívar. Qué cosa, ¿no? Comienzo este programa con este editorial, quizás a muchos no les mueva porque andan en otro mundo emocionalista. Pero cómo Bolívar defendió ese pensamiento claro de perseguir a los corruptos, a los saqueadores, a los que tenían el atrevimiento de meter las manos en el erario público. Cosa contextualizada en el día de hoy. Que desviaron todo esto, pensamiento ideario, lo desviaron para poder entrar como pitrafas humanas al acabose total de una nación próspera, progresante y progresiva, con el simple hecho de meterse a hacer corruptelas y corruptos por años, hasta la fecha de hoy. Indignos, miserables, que han acometido cualquier atropelía contra un pueblo noble que solo lo que ha hecho es querer sobrevivir en una tierra bendita de Dios para poder labrar el futuro de su pueblo. Hasta aquí lo dejo. Piensen y reflexionen estas palabras. Al que no le guste, no se siente entonces ser venezolano. No es merecedor de serlo. A los que amamos a Venezuela, que nadie nos puede quitar nuestra nacionalidad, tenemos que estar bien claros en defenderla y apoyarlo hasta alcanzar la justicia y la libertad. Hasta aquí cierro el editorial inicial. Me voy a los análisis aborrecibles y aberrantes de opiniones, por ejemplo, como el presidente mexicano López Obrador. Qué vergüenza, y se termina de caer en la careta a un hombre del miembro del Foro de Sao Paulo y renovado en el Foro de Puebla, de esa organización criminal transnacional que mantiene y manifiesta en torno a lo que sucedió con el vil asesinato de Fernando Villavicencio. Y cuando vemos el caso de Villavicencio, él expresa que no se hagan todavía señalamientos ni juicios de valor contra los carteles de la droga. El López Obrador viene defendiendo y tiene pactos y acuerdos con los carteles de la droga mexicana y ha sido convicto y confeso en eso. Y mire cómo vienen sus respuestas al planteamiento del vil asesinato, porque hay socios del foro metidos en eso y del narcotráfico también. Y viene él dice que no se hagan juicios todavía ni señalamientos sobre los carteles. Qué vagabundos, qué sinvergüenzas. Pero por otro lado, el Nicolás Maduro Moro, el bicéfalo de Miraflores, se viene con una de las de él y dice: estoy compungido y preocupado por la situación del Ecuador con los hechos acaecidos con el asesinato de Fernando Villavicencio. Qué hipócritas, qué falsos ambos, cuando ellos tienen hasta las tuétanos metidos allí en todo ese desequilibrio en la América,
entera. ¿A quién engañas, Nicolás Maduro Moro? Todavía algunos que te siguen para que tú les puedas dar unos bonos del hambre y de la miseria, pero que no hay ningún pensamiento verdaderamente ideológico. Ahí ves nuevamente el Chapo del Furrial, que como le diría Díaz-Canel, bienvenido a un hermano grande del mal y del daño que vienen ocasionando no solamente a Venezuela, sino a la América. Qué triste eso. Y todavía entonces hay por allí algunos todavía distraídos con prácticas de poco posibilidad para poder cambiar la historia. Ya hablaré de eso. Pero entonces hay que recordar que Fernando Villavicencio, y no podemos callarlo, y lo dije con toda responsabilidad en el día de ayer, muchos me han llamado, que cuidado, que me cuide con lo que digo, que tal. Yo tengo un compromiso serio con mi patria y con mi país. Y seguiré no solamente denunciando, sino luchando del lado correcto de la historia libertadora hasta alcanzar el objetivo principal de poder liberarnos de toda esta desgracia plena, no solamente del régimen oprobioso, sino de la falsa oposición que ha sido cohabitante y corresponsable de la desgracia en nuestro país. Él amenazó permanentemente, Fernando, en oportunidades. En todos sus documentos presentaban cosas contra Rafael Correa, contra la Piedad Córdoba, contra Alex Saab. Salen los documentos donde estos sinvergüenzas tenían convenios con China, ¿no? Y se aprovechaban de todo eso para poder ir creciendo, no solamente en corrupción, sino tratar de desestabilizar la democracia en Ecuador para poder meterle nuevamente las manos. Y en eso se empeñó Fernando Villavicencio, que es lo que lo lleva a la muerte definitivamente, recordando aquellos tiempos de cuando Gaitán, que lo mataron allá en Colombia, reviviendo esos escenarios. Y que hoy tenemos que estar claros que en Venezuela pudiera estarse reviviendo el escenario, porque ellos no quieren ni van a querer dejar el poder por las vías constitucionales y electorales, porque ellos lo único que saben es dañar, hacer mal y utilizar todos estos mecanismos del mal para poder hacer daño para sus propios intereses. A ellos no les preocupa los pueblos y las poblaciones, y en el caso de Venezuela aún menos, si no hemos visto estos casi 24 años de atraso, de deterioro, de penumbra en Venezuela. No hay algo nuevo, bueno, que pueda representar este régimen de decir hicimos esta obra histórica. Lo que han logrado es que muchos venezolanos sigan yéndose, que la hambruna, la destrucción en este país, el desempleo, la improductividad, etcétera, el saqueo, los presos políticos, la delincuencia organizada, el lavado de dólares, nada bueno tiene que presentar en cuadros ahora diciendo el bicéfalo de Miraflores que tiene unos nuevos 4 puntos de estrategia económica, porque para avisar que vienen desestabilización. Ese es el único cuento trasnochado que tienen para poder tratar de que sus adeptos sigan manteniéndose ahí sin futuro alguno, viviendo de las dádivas y las miserias, salvo los enchufados. Pero por otro lado, tenemos la desgracia que ocasionaron los señores de G4, que no me cansaré. Juan Guaidó y Capriles abogan, y la Asamblea Virtual 2015, ya desaparecida en acción, abogan para que los dineros, los fondos que liberó el nuevo Banco de Portugal, esos un poco más de 1.300 millones de dólares, caigan a administrarse en la ONU para programas para llegarle a los más pobres. Pero ¿hasta cuándo esa falsedad y esa idiotez? Que saben que el régimen, todos esos programas los va a manejar y los va a capitalizar el régimen. Pero ellos lo pudieron hacer y lo que hicieron fue enriquecerse y vivir como ricos afuera. ¿Con qué moral viene a hablar Juan Guaidó en este momento, que tuvo una oportunidad histórica de cambiar esto y el G4? Pero no les interesó en tu momento. Y ahora andan anotados en primaria y en secundaria, en estupideces de esas, solamente para mantener unos allí y otros manteniendo la relación, reconociendo a Maduro como presidente, ¿no? Y para buscar la legitimación. ¿Con qué moral pueden hablar y salir al ruedo el filósofo del Zulia, Ramos Ayú, Julio Borges, Leopoldo López, el Juan Guaidó, ninguno, el mismo Capriles?
a venir a hablar de eso si ellos son los corresponsables de esta desgracia? Ellos son los responsables de que los activos afuera en el país, como Monómeros, como todo ello, y hago un inciso en el caso de Monómeros, porque venezolanos dignos del Movimiento de Salvación Nacional y otros luchadores como Juana la luchadora, la libertadora, y otro amigo Jesús González, la semana que viene estarán presentándose en el Ministerio Público colombiano para ver cuál es el estatus verdadero del tema de Monómeros. No me voy a cansar hasta sacar eso adelante y con todo el gran equipo que está en Bogotá para poder impulsarlo, porque eso no se puede callar jamás y nunca. Hay que desenmascararlo en este momento también, porque eso no se puede quedar así, porque eso sería no solamente favorecer al régimen, como es lo que quieren muchos de ellos. Ahora bien, esos dineros que Maduro dice que no va a renunciar y que le quiere meter manos como sea al botín, no pueden caer en manos de ellos, porque se convertirían en bonos de hambre para distraer, pero los demás sabemos cuál va a ser su objetivo, porque no tienen un sentido de prioridad verdadera, porque a ellos no les interesa eso. Y hay que decirlo con esta crudeza, pero hay que decir también que el pueblo venezolano necesita un oxígeno verdadero, y para eso tenemos, como lo dije, de la moralidad, de la integridad, ponernos de acuerdo en la acción judicial internacional para poder, y sobre ese tema de la acción judicial internacional cierro hoy. La Corte Penal Internacional en cuestión de horas estará dando un pronunciamiento del avance de lo que se esperaba o se espera para el 12 de este mes, a partir del momento, sobre unas actuaciones que ya refiere al doctor Karim Khan y la fiscalía y su fiscalía sobre algunas acciones inmediatas que va a anunciar. Lo digo con responsabilidad porque siempre lo he hecho así y por eso quiero darme la primicia. No puedo decir cuáles son los términos porque no los conozco, pero sí estoy seguro que la intención ya viene en las próximas horas de avisar cosas importantes y trascendentes que podrán realmente presionar más al régimen y que nosotros tenemos que aprovechar esa circunstancia y seguir organizándonos en términos de la diplomacia libertadora, de la cual formo parte, para poder hablando y enunciando con esa nueva vocería a nivel internacional de que sí habemos venezolanos serios, claros, capaces de tratar de cambiar la historia de nuestra patria y de la América, hablando con la sinceridad, con la claridad y con la visión que realmente tuvo el ideario de Bolívar, como bien lo reflejé al inicio de esta entrega del programa. Aquí lo dejo. Sigan recorriendo calles, precandidatos y precandidatas, pero sigan recorriendo calles para hablar de libertad, no de falsos propósitos electoreros que no los van a alcanzar. Libertad para calentar la calle, hablarle en la calle a la gente con verdad, no con demagogia y populismo, sino con la realidad y la verdad venezolana, para agrupar el mayor número de venezolanos, cerca del 80%, que no sabe a dónde ir, que no tiene brújula y que necesita un liderazgo verdadero que le encabece, pero que la lleve a puerto seguro, donde se pregone, se predique y se vive la verdadera libertad para Venezuela, para esta y las nuevas generaciones. Feliz fin de semana. Por ahí viene otra entrega mayor. Que Dios me los bendiga y recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Un fuerte abrazo. Se les quiere. Y aquí, de frente contra todos, siempre estaré, mientras que Dios me lo permita, para seguir llevar la voz clara de lo que hacía alcanzar y lograr la gran libertad para nuestra amada patria. Los bendigo.